Cuando llegamos a la Semana Santa, nos preguntamos, ¿qué se celebra en Semana Santa? La pregunta es obvia, pues decimos hay una Semana Santa, ¿y por qué es Semana Santa y qué se celebra en Semana Santa? Y la respuesta también es clara, se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué Dios envía a este ser, a esta persona, a Jesucristo, el ungido, su Hijo, para este sacrificio? ¿Por qué razón? Tenemos que entender primero cuál fue el objetivo de la creación. Dios creó lo que existe en el cielo y en la tierra. Es creado por Dios. Entonces tenemos que entender el propósito de la creación. Cuando no existían ni los ángeles, ni el universo, ni nada, Dios estaba solito, viviendo eternamente en su gloria. Podemos preguntar, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a dos cosas, a pensar y a conocerse. O sea, los seres espirituales se dedican a pensar y a conocerse. Y en ese pensamiento y en ese conocimiento descubrió todo lo que Él era. Su bondad, su gracia, su eternidad, su conocimiento, todo lo descubrió. Ante todo su misericordia y su bondad. Y entonces se dijo a sí mismo, yo no me voy a quedar con todo esto que soy, sino que voy a crear. Y creó el mundo angelical, creó los ángeles, para que estuvieran alrededor de su gloria, alrededor de Él, disfrutando de su gloria, de su divinidad, de su gracia y de su eternidad. Pero los ángeles fueron creados seres espirituales, y los seres espirituales, ya dije, se dedican a pensar y a conocerse. Uno de ellos, en ese pensamiento, descubre su bondad, su gracia, todo lo que Él era, descubre su sabiduría, descubre lo que Él es, y se dice a sí mismo, yo con todas estas potencialidades que tengo, yo puedo ser yo mismo, yo puedo ser Dios sin necesidad de reconocerle a Dios lo que Él me dio. O sea, renuncia a Dios para Él hacerse Dios. Y empieza con ese pensamiento a generar o a crear un grupo alrededor de Él que decían que podemos ser dioses, seréis como dioses, renegando, ausentándose del Dios que los creó. Y fue creando su grupo y fue generando la tensión dentro del grupo de los ángeles. En otro extremo, en otro lado, otro ángel descubre también su bondad, descubre su gracia, su misericordia, descubre lo que hay en él, y se dice a sí mismo, esto que yo soy no me lo concedí a mí mismo, sino que es de Dios. Viene de Dios, a quien hay que reconocerle la gloria, porque Él es el que nos dio. ¿Quién como Dios puede habernos hecho así? Solo Él. Y entonces con ese pensamiento iba recuperando nuevamente, o evitando que los demás ángeles se fueran y renegaran de Dios, y se alejaran de Dios. Cuando Dios se dio cuenta de esta división, que habían formado dos grupos, un grupo que decía que ellos podían ser dioses, y otro grupo fiel a Dios, entonces les dijo, bueno, yo los dejo en libertad para que ustedes decidan con quién se va. El que se quede conmigo pues tendrá una gracia especial. Los dejó un tiempo, después regresó y estaban los dos grupos definidos. Le dice a un grupo, al grupo de los rebeldes, le dice, ¿quién se quiere regresar para acá? ¿A qué? ¿Para qué nos manipule? ¿Para qué no nos deje ser libres? Quédese con esos otros arrodillados, meladrillos, que son
que son fieles a sus instrucciones. Nosotros queremos ser libres, independientes, ser dueños de nosotros mismos, haciendo lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, ahora que nos dé la gana y sin darle informes a nadie. Ah, muy bien, Dios nunca, no los echó del cielo, los dejó ahí, sino que se dirigió al otro grupo y le dijo, ¿y ustedes de aquí quién se quiere ir para allá? ¿Cuál fue el clamor de todos los ángeles? Digo, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes la gloria, solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Entonces, con esa expresión, les multiplicó su hermosura, les multiplicó su belleza, los hizo de tal manera transparentes y tan luminosos que los otros compañeros que estaban renegando no aguantaron el brillo de Dios en los ángeles y se alejaron, porque no podían aguantar el brillo de Dios en ellos. Se alejaron renegando, llenándose de odio, de resentimientos, crecieron en venganza, en todo eso, se fueron y crearon un abismo entre unos y otros. Un abismo entre unos y otros, de tal manera que no podían ya encontrarse, porque los unos no aguantaban el brillo de Dios que estaba en los otros ángeles. Ahí se creó la primera división, un ángel rebelde, el enemigo de Dios que se llama demonio, el adversario significa demonio, y diablo son los divisores. Entonces ahí se formó la primera división del mundo angelical. Ángeles caídos y ángeles fieles a Dios, ángeles infieles, rebeldes, y ángeles fieles. Después viene la segunda creación del mundo físico. Dios crea los planetas, los astros, la tierra, y en la tierra crea al ser humano. Por su propia decisión, por su propia voluntad, porque Él quiso hacerlo, y para que su gloria sea cada vez más dadivosa. Porque todo lo que hay en Dios es bondad, misericordia, puras dádivas de amor. Y entonces Dios le presenta esta segunda creación al ángel que lo defendió. Y el ángel se fija de una manera especial en el ser humano. Miraba todo, se gozaba en lo que había creado, pero se fijaba con detalle en el ser humano creado hombre y mujer. Dios creó al ser humano en estas dos versiones, la versión femenina y la versión masculina, y le dio la capacidad de generar nuevamente vida, para que se prolongara la vida sobre la tierra. Y entonces Dios le preguntó, bueno, ¿y por qué razón estás como tan fijo, tan preocupado con la criatura humana? ¿Por qué se fija tanto? Dijo, Señor, no es por nada, pero es que ese ser humano que acaba de crear tiene el mismo vestido nuestro, la misma gloria nuestra. Y recuerde que nosotros, esto que somos ahora, lo ganamos en una batalla que hicimos con los adversarios. Una batalla que no fue fácil de ganar. No hace eso, tranquilo, le respondió Dios, que el mismo ser humano tiene la oportunidad de defenderlo o de perderlo. Y ahí fue donde Dios baja al paraíso, donde está el hombre, se pone de acuerdo con él para un lugar de encuentro. La figura es un árbol, el árbol del paraíso, donde el ser humano pecó. ¿Por qué? Porque Dios dijo, bueno, tengo que hacer un lugar de encuentro y una señal, ese árbol donde nos vamos a encontrar cuando yo esté presente. A través de ese árbol usted se acerca y conversamos. No se acerque a ese árbol, ni coge su fruto, ni lo coma, porque moriréis. Con esa norma que tenía que cumplir el hombre para mantener la relación con Dios, fue que Satanás, que no se le había podido acercar al hombre para tentarlo, o encontró esa oportunidad. Ya tiene que cumplir una norma, y se le acerca y le dice, ¿con que podéis comer de todos los árboles del paraíso? Eva espontáneamente le responde, sí, podemos comer de todos los árboles del paraíso. De todos, de toditos. Le hizo caer en cuenta que había un árbol que no lo podía tocar. Dijo, ese árbol no lo podemos tocar porque es donde nos reunimos con Dios. Es el árbol de Dios, y ahí nos reunimos, no podemos comer su fruto porque moriremos. ¿Cuál van a morir? De ese árbol es que ustedes tienen que comer para tener vida.
y ser como dioses, independientes, y qué bueno ser uno independiente, haciendo de su vida lo que le dé la gana. No, pero es que si comemos de ese árbol moriremos. No van a morir, seguro que no moriremos. Entonces les hizo ver que comiendo de ese árbol solo ganaban más vida, más independencia, más libertad. No, el ser humano no vio como ningún daño si podía comer, y más si tenía vida. Ese fruto de ese árbol empezó a atraerlos y a tener más y más cercanía con él, y el ser humano empieza a desear ese fruto. Eva lo coge, lo come, se lo da a su marido, a su compañero, a su complemento, y de una vez desapareció el vestido angelical. Desapareció. De tal manera que cuando Dios bajó nuevamente al paraíso, no pudo ver al ser humano como lo veía siempre. El ser humano brillaba en la creación, y cuando bajó ese día se había opacado ese brillo, de tal manera que lo tuvo que llamar: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y fuera de un matorral sale y dice: aquí estoy, escondido. ¿Por qué estás escondido? Ah, porque me descubrí desnudo. ¿Y por qué estás desnudo? ¿O es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Sí, vea, la mujer que me diste como compañera comió y me dio. Con comer ese fruto rompió con Dios, pero también rompió con su compañera, con su complemento, que era la unidad entre ellos. Rompió con ellos. Y se le acerca a la mujer y le dice: ¿qué has hecho, mujer? Dice: la serpiente me engañó y comí. Se acerca a la serpiente y le dice: por haber hecho esto, por haber engañado al ser humano, por haberlo hecho caer, polvo comerás durante tu vida, hasta que una mujer te aplaste la cabeza por el fruto que lleve en su vientre. Desde ahí Dios pensó en otra mujer que iba a tener un hijo que iba a rescatar al ser humano de ese acontecimiento donde el ser humano cayó. Esa mujer es la Virgen María, y es el fruto de su vientre, es Jesús, que vino precisamente a volver a recuperar en el ser humano su dignidad, su brillo angelical. Este es entonces el por qué Dios viene para rescatar al ser humano de esta manera, rescatarlo de las garras de la muerte, poder vencer nuevamente al enemigo, para que el enemigo no tenga ya poder sobre el ser humano y él pueda vivir a plenitud. Y ese es el acontecimiento que se celebra en Semana Santa. Dios Jesús viene a enfrentar esa realidad y a reivindicar nuevamente al ser humano. Por eso, cuando Jesús llega a la cruz, llega con toda esa carga del engaño del maligno, para que todo ese engaño y toda esa muerte que se ganó allá en el paraíso quede crucificado en la cruz. Y su resurrección abre nuevamente las puertas del paraíso para que el ser humano tenga nuevamente la dignidad de hijos de Dios. De tal manera que en este momento, cuando nosotros decimos es que somos imagen y semejanza de Dios, lo hacemos en razón de la resurrección. Y esa resurrección la tenemos nosotros desde nuestro bautismo. Nosotros, a través del bautismo, asumimos la vida en Cristo como criaturas nuevas, y ya no tenemos, ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Ese sería entonces como entender un poquito qué es el acontecimiento de Semana Santa, que se recupera lo que se perdió en el paraíso.